Ahorita yo voy a echar ya, venga, amigo. Ahorita yo voy a echar ya. Ah, qué alegre. Qué bueno. Qué alegre, papá.
Qué alegre, papito. Pareces heladito con tu gorro. Todavía caché 5 exámenes de vuelta. Verdurita y gelatina. Ahorita a las 7:30 salgo. Solo termino ahorita. Dale, mamá. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos, buenas noches Ana Lucía, buenas noches a todos. Gracias por la asistencia a la clase, perdón la tardanza. Ahorita arrancamos con la clase entonces. Bueno, entonces habíamos platicado un poquito, siempre voy haciendo un pequeño resumen de las clases anteriores. Hablábamos del concreto como una herramienta tecnológica. Muchos de los imperios viejos, imperios antiguos, romano, o incluso digamos los mayas, los aztecas, los incas, no pudieron ser lo que fueron sin el concreto y sus derivados. Por ejemplo, para construcción de templos, para construcción de caminos y carreteras, ¿sí? En la antigüedad, por ejemplo, la vía Apia, o por ejemplo las vías y acueductos unificados, digamos, del tiempo maya, por ejemplo, en el norte de Guatemala, ¿sí? Nada de eso sin el concreto. ¿Qué otra cosa habíamos platicado en la clase? Esta nomenclatura es muy importante. Cemento más agua me da pasta. Puede que necesite aditivo. Si a la pasta, que también se le puede llamar lechada, o la capa de fina sobre la losa, le agregara, por ejemplo, un poco de arena, pasta de cemento más arena, agregado fino, o diríamos cemento o agua más agregado fino, arena, tendría mortero. Si le agregara un poco de cal, generalmente la cal aquí le da, digamos, flexibilidad, cierta liga, cierta pastosidad. Estoy hablando de sabieta para unir bloques de mampostería, ¿sí? Y si al final a lo que es el mortero le agrego agregado grueso como piedrín, tengo concreto. Decíamos que otros agregados no tan convencionales, por ejemplo, municiones o pedazos desechos de acero, municiones como pedazos de plomo, por ejemplo, si voy a hacer, por ejemplo, una caseta que no deje pasar rayos X o que tuviera instalación nuclear, por ejemplo. Gracias a Dios en Guatemala nunca se hizo este tipo de tecnología de energía nuclear. Si apenas podemos con la basura común y corriente, ¿qué hubiera pasado con basura nuclear? Un desastre, ¿sí? Entonces, si no, digamos, a veces este mortero para unir piezas de mampostería son las famosas bolsas de grout que habíamos dicho la clase anterior, y eso lo puedo comprar prefabricado. Y aquí habíamos hablado un poco, digamos, de las mezclas de concreto, un poco de la cuestión química, descripción qué es lo que pasa allí, ¿sí? Y entre todo esto, un gran clásico. Fíjense que tenemos algunos tipos de cemento. Por ejemplo, aquí tengo el cemento Portland. No es el único. Si yo hiciera esto, por ejemplo, generalmente puedo hablar del conjunto de los cementos hidráulicos con agua. Entre todos estos hay un subconjunto que es el Portland. Y a veces otro pequeño subconjunto el cemento blanco, que es un Portland
En inicio puede ser un Portland en inicio, solo que con apariencia de cal, color blanco. Esto a veces es por cuestión de decoración, para pegar azulejo, para pegar piso, para pegar sabieta. Además que cuando trabajo con cemento blanco es mucho más fácil darle color, agregarle tinte, ¿sí? Quiero que quede, digamos, una sisa de color rojo, o una sisa de color azul, o una sisa de color verde, qué sé yo, dependiendo algún detalle arquitectónico. Entonces, esta situación. Entonces aquí, pues en este caso, el Portland, recordatorio de materiales de construcción, se supone que usted ya lo maneja. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este caso, me adelanté un poquito, al revés, perdone. Es uno de los más comunes, ¿sí? Generalmente de color gris, finamente pulverizado, y digamos alcanzar su resistencia para quitar formaleto cimbra a los 28 días. Algo muy importante del cemento Portland, su densidad. Digamos, pongamos relativa para que sea dimensional. 3.1 a 3.2. Un buen promedio aquí en nuestro medio, 3.15. Relativa es adimensional. Quiere decir que si lo multiplico por la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, 3150 kilogramos metro cúbico, o 3.15 gramos centímetro cúbico. Solo juegue las dimensionales, 3.15 tonelada metro cúbico. El caso de la cal, en nuestro medio, por ejemplo, su densidad relativa, su DR, de 1.6 a 1.65, aprox 1.62. Vemos que, por ejemplo, si yo divido la densidad relativa del cemento sobre la densidad relativa de cal, muy aproximado, 2. Es menos que eso. Sí, un poquito menos, 1 punto algo, aprox 2. Connotación práctica de esta relación, porque eso sí es muy importante en cuestión práctica de ingeniería. Si yo tengo, por ejemplo, una bolsa de cemento de 1 pie cúbico y una bolsa, por ejemplo, de Orcalza, por darle una marca, también de 1 pie cúbico, en base a esto lo que yo puedo concluir es que la bolsa de cemento y la bolsa de cal, si ambas tienen el mismo volumen de pie cúbico, la bolsa de cemento pesa el doble que la bolsa de cal, ¿sí? La bolsa de cemento, su tendencia es que pesa el doble de la bolsa de cal si tengo el empaque con el mismo volumen. Por ejemplo, la clásica bolsa de 1 pie cúbico, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Cuestión, digamos, de transporte, ¿sí? Transporte. Si en algún momento por la cantidad de sacos de cemento, pues no tengo mucho problema con el volumen del transporte, de la góndola, de la plataforma, del tráiler o del camión, ya sé que puedo cargar el doble de bolsas de cal que de cemento. ¿Por qué? Por esa relación de densidad relativa que tiene que ver al final con el peso. Hablando de que mantengo constante, en este caso, el volumen de 1 pie cúbico, me queda 2 pesos, 2 masas, en este caso, si elimino en ambas
en el cemento y la cal, el volumen de pie cúbico. Entonces, esa es una conclusión muy práctica. Generalmente, entonces ya sabe usted que la bolsa de cemento tiende a pesar el doble de la bolsa de cal. ¿Algún comentario con eso? ¿Vamos bien con esa idea? Bueno. Bueno, entonces viendo esto, pues ya dijimos material gris y todas estas cosas. Algunas cuestiones aquí que usted puede ir revisando un poco más despacio en cuestión de cemento. Que usted lo puede ir revisando básicamente. Se recuerda que en función de esa manipulación, pues puedo hablar de que cuando tengo el concreto fresco, concreto dijimos que es la unión de agua, cemento, agregado fino, agregado grueso. Vemos que, por ejemplo, puedo modificar un poco cohesión y manejabilidad, la pérdida de revenimiento o asentamiento. Recuerda el cono de Abrams. Recuerden ese cono de Abrams, que es esto, revenimiento, diseño de mezcla. Medio mal dibujado. Tengo aquí la relación 1, 2, 3, por ejemplo, veamos, se me ocurre, por ejemplo, aquí en 1 igual a 4 pulgadas, este diámetro. Aquí sería igual a 8 pulgadas. Y aquí la altura igual a 12 pulgadas, igual a un pie. Relación 1, 2, 3. Bueno, tengo que levantar esto lo más vertical posible y ver, digamos, a la par cuánto se cayó el concreto fresco. Y esta caída que tengo acá es el revenimiento. ¿Sí? Si se recuerdan de diseño de mezclas, el revenimiento mínimo anda por los 2 centímetros, materiales de construcción, y dependiendo de la aplicación, a veces el máximo es 10, puede ser 8. O incluso creo que hay un valor un poco más pequeño por ahí. Puedo mejorar el asentamiento y sangrado. Esto está relacionado con el agua. Sangrado es que se quedó aquí el concreto y el agua se fue por otro lado. Y por supuesto el tiempo de endurecido de fraguado. El fraguado, digamos, haz que se están fraguando los planes, se están digamos endureciendo los planes, se están cocinando los planes, se están madurando los planes, ¿sí? Se está fraguando. Una cuestión ahí de semántica y uso del lenguaje. Entonces fraguado también se aplica para concreto. Concreto endurecido, pues mayor resistencia mecánica, modificación de calor. Recuerden ahí los cementos Portland, el tipo 3, Portland tipo 3, el que tiene mayor resistencia temprana, pero libera más calor. Digamos que es el cemento más temperamental, el más violento, el que reacciona más rápido. Seca más rápido, sí, pero libera más calor. Es el de peor carácter, por poner un ejemplo. El Portland tipo 2, por ejemplo, ese es de baja liberación de calor, ¿sí? Pero a veces no fragua tan rápido como uno quisiera, ¿sí? Más que todo para ambientes encerrados, ¿no? No sea que se cocinen las personas ahí por esa situación. Un Portland como el tipo 5, resistente a sulfatos o sales. Puedo modificar un poquito la estabilidad dimensional, cambios volumétricos y estabilidad química. Aquí un poquito más complicado es la relación del cemento agregado. Cómo reacciona el cemento con los agregados. A veces necesito una estabilización química. Recordatorio de materiales de construcción. Recuerde que, por ejemplo, en casi la mayor parte de métodos de proporcionamiento de mezcla, así como el ACI 211, o el método Fuller, o el método del Centro de Investigaciones de Ingeniería, generalmente esos métodos son tendencia estadística en función de densidades y granulometrías de la arena y del piedrín. Pero raras veces, o casi nunca, los métodos de diseño de mezcla toman en cuenta qué químicos lleva el agregado, ¿sí?
si esos agregados tienen presencia de hierro, si tienen presencia de magnesio, no toman eso en cuenta. Puede que haya algunos elementos de la tabla periódica que no reaccionen tan bien con el cemento. Entonces, si ese fuera el caso, estabilidad química. Sí, tengo que manejar un poco esa situación. Vamos a ver, creo que tengo un mensajito aquí en el chat. Bueno. Raúl está pidiendo el listado de asistencia. No quiere decir que los demás están atentos. Ahí está el listado, Raúl. Bueno, sale por este comentario que estamos haciendo acá. Bueno, aquí tenemos alguna ampliación de esto, de estas cuestiones. Vean que, por ejemplo, algo importante aquí, digamos, algunos puntos solo para ir recordando. Las mezclas de consistencia más fluida, cuando me da menos problema colocar el concreto, ¿sí?, tienden a perder revenimiento con mayor rapidez, o sea, se asientan muy rápidamente. Y lo que pasa es que mientras más agua mientras más agua hay en esa mezcla, ¿qué pasa? Mayor probabilidad de evaporación porque tengo más agua. Entonces, mucha agua, pues sí, va a quedar muy fluido, un concreto que va a quedar con bajo F'C, no va a resistir mucho en compresión, pero además problema de que tengo que controlar la evaporación. Fíjense una cosa, por ejemplo, con pavimentos, un aditivo que en su momento es importante, hablando de evaporación, es por ejemplo el famoso antisol. ¿Sí? Digamos, la idea es que aquí tengo mi plancha de concreto. Y para el fraguado implica que en algún momento aquí tengo evaporación de agua. Bueno, la cuestión es que tengo que controlar eso. Tengo que controlar eso. Entonces, a veces lo que se hace, si por ejemplo esto es una plancha losa de concreto, agregar antisol es como agregar una película. Por ejemplo, líquida. De antisol. Esto puede tener una apariencia de cambiar de color, apariencia de cera líquida, aceite. Y la idea es que esta película lo que va a hacer es retardar la evaporación del agua. Esta película lo que va a tratar es de que se mantenga aquí esa humedad que está exudando, que está sacando el concreto fresco. Y generalmente el antisol tiene color. Por ejemplo, puede tener un color rojo, un color rojo, por ejemplo. ¿Por qué razón? Para que sea muy fácil por inspección visual
ver, digamos, si estoy haciendo un pavimento de concreto, qué planchas tienen antisol y qué planchas no tienen antisol. ¿Sí? Entonces es una película, digamos, oleaginosa de óleo, aceite, una película aceitosa, mucho más difícil que la evapora el sol, que en su momento su función va a ser como una membrana líquida que no va a dejar que tan fácilmente salga el agua del concreto para que éste tenga un mejor fraguado. ¿Sí? No sé, ¿vamos bien con eso? ¿Vamos bien con esta situación? Todo esto salió por esta cuestión de estos puntos de acá de la página 9. Y bueno, aquí algunas cuestiones con esta situación. Y creo que nos hacía falta otro comentario aquí. Digamos igual el agregado poroso en condición seca, pues esto va a absorber mucha agua. Esa es otra cosa, es una esponja, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Algunos aditivos reductores de agua y superfluidificantes aceleran la pérdida de revenimiento, ¿sí? Y a veces eso no es tan deseable, por ejemplo, para colocación de concreto de presa o una losa inclinada, todo ese concreto va a quedar en la parte de abajo. Y todo porque mucho cuidado con esto, porque fue un aditivo reductor de agua. Los reductores de agua, pues bueno, no tengo mucha cantidad de agua, pues voy a reducir un poquito el agua para que eso sea más eficiente, pero el problema es que se lubrica mucho, digámoslo así, los agregados, y la cuestión es esa, digamos, es un concreto, valga la expresión, que tiende más fluidez. El problema es losas inclinadas, por ejemplo, un poquito de problema porque todo el concreto se va a venir a la parte de abajo. Entonces ahí, mientras el concreto menos fluido en lo que se pueda para una losa inclinada, mucho mejor. ¿Sí? Si no tengo ese problema, pues enhorabuena. Enhorabuena. Digamos, incluso aquí en Guatemala, cemento Portland Puzzolana, componente de puzzolana, arena volcánica, puzzolana es arena volcánica, es de naturaleza porosa, se muele finamente, puede acelerar notablemente la pérdida también de revenimiento. Entonces algunas de esas cositas, por favor, hay que leerlas un poquito más despacio para que usted haga su recordatorio ahí de su clase de materiales de construcción. Sale por la cuestión esta. Muy bien. Portland, puzzolana, cemento. Un comentario que les quiero hacer. Es una idea que tengo en voz alta. Un pensamiento. Estoy pensando en voz alta. Hago la aclaración. Me gustaría que hiciera la siguiente pregunta, si usted tiene, si su papá, si su abuelito en algún momento trabajó en construcción, si es maestro de obras o albañil o fue ingeniero de la vieja escuela, así como su servidor que ya va para ese camino. Me gustaría que hiciera la siguiente pregunta, si usted tiene la posibilidad, y platicamos un poco, si quieren el lunes, o si usted ya tiene alguna idea de la respuesta de lo que voy a preguntar, favor de comentarlo de una vez. Miren, la experiencia que tenemos con algunos compañeros de mi época, que más o menos nos graduamos en ingeniería hace unos 25 años. Hace 25 años el cemento rendía más, ¿sí? Hoy, digamos, con el cemento actual, el día de hoy, pues me voy a aventurar que a veces hay que echarle hasta el doble de la cantidad de cemento de lo que se le agregaba hace 20 años, hace 25 años. Estoy exagerando, que quede claro. Porque a la larga pareciera que ahora el cemento, por cuestión de costo, con una buena cantidad de escoria. Entonces el cemento
como que a veces no rinde como uno piensa. Lo he visto a veces con algunos maestros albañiles que han trabajado con su servidor. Ellos ya tienen su receta para hacer sabieta, para hacer mezcla, que aprendieron de patojos, de jóvenes, y en algún momento no les empezó a funcionar. Qué raro, siempre lo he hecho así y ahora no funcionó. Resulta que la sabieta se zafó, se rajó, quedó mal hecha. Qué raro. Ahora, por eso va a requerir mucho cemento. Y sí, efectivamente, requiere más cemento. Préstele atención a esos detalles. ¿Alguien tiene experiencia con eso? ¿O ha comentado eso? ¿O ha platicado de eso con algún amigo, con algún familiar que tenga alguna respuesta sobre eso? Me gustaría oírlo. Puede que esté equivocado quien está hablando en este momento. Oigamos. Oigamos un momentito. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Miguel. Sí, en ese caso usted tiene mucha razón que sí, en ocasiones la calidad del cemento ha bajado mucho. Así como usted dice, los albañiles ya tienen la cantidad para usar en cuanto a mezclas, ya sea sabieta, mezcla o para concreto. En este caso, a veces lo que pasa es que la sabieta se mira muy pobre, no mantiene el mismo color que tenía antes, con los cementos de antes. Entonces lo que pasa es que ahora tenemos que agregar más cemento para que agarre mejor y para que se mire que sí está algo cargadito, por decirlo así como ellos le dicen, la mezcla. Entonces en este caso ahora es por eso que se tiene que utilizar un poco más de cemento, o a la hora de hacer el concreto se utiliza una bolsa, pero ya se baja un poco lo que viene siendo agregados finos y agregados gruesos, al igual que la cantidad de agua. Perfecto, perfecto. Sí, préstenle atención a estas cuestiones y si pueden platicar con alguien sobre ese tema, vayan familiarizándose ya. Razones de esto, pues yo tengo una teoría, yo tengo una idea que se las voy a compartir brevemente. Miren, por cuestiones de costo, por ejemplo, al inicio de este año, después de Navidad o antes desde el mes pasado, pues sí hubo un incremento, digamos, en canasta básica, platique con sus señores padres. Sí, ahí hubo incremento, digamos, costo de comida, por ejemplo, y otras cosas. Usted ya me dirá si sí o si no, yo al menos para mí sí hubo un incremento. Ahora, pónganse a pensar en algo. Si yo comparara mi bolsa de cemento con mi bolsa de Tortrix, con mi bolsa de Sabritas, con mi bolsa de productos Diana, con cualquier fritura de esas, vean que, por ejemplo, todavía encuentro productos de lo que fue fillers tipo Tortrix, por ejemplo, todavía de un quetzal, productos Diana de un quetzal, un poco tímidamente 1.50, bolsas un poco más caras. El punto es que si yo como productor de fritura, de la noche a la mañana, para mantener la bolsa de hace algunos años, duplico, triplico el precio, me arriesgo a perder mi mercado. Así. Digamos como que la población se asusta, híjole, las frituras se fueron hasta el cielo, mucha. Ya no va a costar $1, va a costar 5 pesos. Yo voy a buscar otra cosa, pues. Uno como consumidor empieza a buscar bienes sustitutos. ¿Con qué sustituyo esto que ya no lo quiero comprar? Simplemente no lo quiero pagar. A veces puede que no lo puedo pagar o simplemente no lo quiero pagar. Cualquiera de las dos cosas o las dos cosas a la vez. Igual el cemento. ¿Y qué pasa con esto? Fíjense que los precios de cemento, aunque a veces suben y bajan, no hay un cambio de precio así como una gran pendiente si yo grafico el cambio de precio en el tiempo, ¿sí? No, va más o menos haciendo esto. ¿Por qué? Si el precio del cemento se va hasta arriba, la población se asusta y va a buscar bienes sustitutos, ¿sí? Miren, una cosa, digamos para los fabricantes de cemento, un pensamiento perverso para ellos.
Así como en algún momento fue la guerra de la cerveza, bueno, francamente yo casi no consumo esto, pero les dejo esto como idea. Hace un tiempo, se recordará hace algunos años, por ejemplo, cerveza Gallo, pues sí, estaba un poco caro, ¿verdad? Hasta que entró, digamos, cerveza Brava, se los trajo al suelo por precio, ¿sí? O sea, el precio, la propuesta fue interesante, fue una estrategia agresiva de mercado y bajaron el precio. Ahora, ¿qué pasó a raíz de eso? ¿Qué creen ustedes que pasó? Si se dan cuenta, empezó a salir un mercado de cerveza artesanal. Sí, digamos, de plano esos dos, digamos, Brava y Gallo, por ejemplo, a veces en algún momento algún compañero que que trabaja en cervecería lo molestaba y le decía, vos esa tu cerveza Gallo ahora tiene sabor a cerveza Brava, por decirle un ejemplo, solo para ir ilustrando esta situación. Perdonen el ejemplo. Pero entonces, para justificar un poquito de diferencia y una cuestión un poquito más especializada, un mejor producto, una mejor presentación, producto artesanal. Hasta los que hacen cerveza Gallo sacaron cerveza artesanal. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no nosotros los ingenieros no nos ponemos a hacer cemento artesanal? Como le digo, un pensamiento perverso para los fabricantes de cemento. Les dejo esa idea. ¿Sí? Estamos hasta cierto punto, si quieren, un poquito algo antisistema, pero hay que pensar en algunas cuestiones como eso. Recuérdense que antes de que hubiera industria de cemento, cada quien tenía que hacer su cemento, ¿sí? Digamos, si uno ve, por ejemplo, algunos planos con especificaciones de Ministerio de Cultura y Deportes, por ejemplo, para restauración de monumentos históricos, ¿sí? Algunos de esos concretos era interesante, había que preparar la cal, para medio improvisar el cemento ahí, pero lo interesante es que, por ejemplo, entre las cosas que se agregaba, por ejemplo, leche, ¿sí? Por patético que suene, leche, eso le daba cierta liga al producto, al concreto, claras de huevo, ¿sí? Pura receta de cocina, claras de huevo. Y en algunos casos, por ejemplo, para concretos refractarios que refractan el calor, eso lo recuerdo de los planos de lo que fue el Fondo de Inversión Social, el FIS, año 98-99, para preparar esa cámara de combustión de las de estufas Lorena, había que agregar panela y plátano verde. ¿Sí? Es posible que si usted en algún momento sabe de esto, empiece a rescatar algo de eso, ¿sí? Precisamente por esta cuestión de pensar a veces en un cemento un tanto más artesanal y si quiere un cemento orgánico, un cemento, ya que estamos hablando de conservación de ambiente, un cemento a base de producto renovable, un cemento verde, ¿sí? No sé qué piensan de eso. ¿Alguna reacción a eso? ¿Qué les parece la idea? Ese puede ser un tema de investigación, un tema para su tesis. Que alguien de ustedes empiece, por ejemplo, a investigar sobre fabricación de concreto artesanal. Desde empezar a fabricar con cal, piedra cal, empezar a tantear ahí, digamos, lo que es el material cementante y ver qué tanto hay que agregarle de clara de huevo, agregarle un poco de leche y esas cosas, plátano verde, por ejemplo, y empezar a experimentar con eso y que eso sea su trabajo de investigación. Para mí eso sería fabuloso. Estamos entrando a un concreto verde renovable. ¿Qué piensan? Es una idea. Loca, por cierto, si quiere así. Oigamos, por favor. La clase es de ustedes, por favor. Ingeniero, disculpe, ¿y será que con ese tipo de materiales no habrían demasiadas, digamos, materia orgánica dentro de las mezclas? Que tengo entendido que es bastante perjudicial, por ejemplo, al momento del fraguado
o cosas de ese tipo, ¿verdad? Sí. Ojo con una cosa, por favor, José Frank. Esa materia orgánica es peligrosísima para el cemento procesado en fábrica. ¿Sí? Es peligrosísima para ese cemento que sale de la planta de cemento. Se optimiza mucho químico y por lo tanto hay el problema con la materia orgánica. Pero digamos, antes de eso había que echar mano de lo que había. Entonces ahí lo que estamos pensando es plantear el concreto desde el cemento. Hay que hacer esa diferencia, por favor. No sé si eso está claro. Sí, sí, gracias. Ojo con eso, no perdamos de vista eso. Tiene razón, usted está preocupado. Y es que ya nos enseñaron que concreto no materia orgánica, es cierto. Pero con el cemento que viene de fábrica. Hasta eso. ¿Sí? Igual antiguamente en la escuela de medicina los médicos aprendían a formular sus propias recetas de medicamento. El químico farmacéutico simplemente armaba lo que recetaba el médico. Ahora todo eso ya viene prefabricado de laboratorio. Y de ahí tanto problema a veces con una medicina que o es muy cara o efectos secundarios que uno ni se imagina. Por ahí va esa situación, No estoy diciendo que del todo la industrialización es mala, no. El problema es cuando se convierte en la única alternativa. Esa es otra canción. Hay que ir dejando esos puntos y comas allí. Otra cosa que quisiera comentar con esto, digamos, hablando de esas tecnologías, por ejemplo, pensemos que ese concreto se utilizó en la catedral de aquí de Ciudad de Quetzaltenango, la parte vieja, todavía está en pie, ¿sí? Muchas estructuras de la parte antigua de Quetzaltenango, eso era, digamos, el material que se utilizaba para construcción y todavía ha resistido el tiempo. Claro, posiblemente un poquito más de inversión. Miren, una cosa patética, y ya que estamos hablando sobre este tema, pensando ya en los últimos minutos de la clase, solo un momentito, déjenme ver mi contador de la cámara. Sí, vamos bien. Fíjense una cosa que, solo para ilustrar un poco cómo funciona esto. Hace pues, más de 20 años, posiblemente 25 años, resulta que el fabricante nacional de aquí de Guatemala, el fabricante de cemento, que por cierto el problema es monopolio de cemento, monopolio de cerveza. ¿Qué pasa con los monopolios cuando se gana ese mercado por un montón de cosas? Cuando ya no hay amenaza de competencia, ¿qué es lo que pasa? Se acomoda uno, empresas enfermas, que ya saben que su mercado es seguro, la innovación pues no es mucha, y es más, hacen lo que quieren, ¿sí? Resulta que en algún momento la queja, digamos, en la gente que hacía construcción, digamos, maestros de obra, albañiles, ingenieros, arquitectos, era que, por ejemplo, la bolsa del cemento nacional, con mucha facilidad, usted agarraba la bolsa, se rompía la bolsa. Había que tocar eso con cuidadito, que no se vaya a romper la bolsa. Y cuidado si me deja caer la bolsa, porque esa bolsa se va a hacer pedazos y se va a echar a perder todo ese cemento. El colmo fue en su momento un distribuidor de materiales aquí en la costa sur, ya cerca de la frontera mexicana. Parece que tuvo problema con un buen lote de cemento nacional. Y obviamente la industria con monopolio pues no le dio importancia. No apoyó a quien le había comprado esto, fue una gran pérdida y toda la cuestión. Bueno, la otra persona pues aprendiendo esto como lección, ¿qué fue lo que hizo?
está cerca de la frontera, empecemos con mayor razón de contrabando a traer cemento del lado mexicano. Bueno, fueron unos años, digamos, en que empezó a entrar una buena cantidad de cemento mexicano. Empezó primero Cruz Azul, Tolteca, y bueno, cemento a un precio competitivo, cemento que rendía mucho más. La apariencia en especial en esos años, por ejemplo, el favorito en mi caso era Tolteca, ¿sí? La apariencia y la terminación del concreto muy buena, ¿sí? La bolsa muy resistente, muy bien. Bueno, miren hasta qué punto llegó esto para la industria nacional, este problema. Nadie compró ya cemento nacional, muy poca gente. Supongan un momento que estamos en la clase en el CUNOC, que estamos en el CUNOC recibiendo esta clase. Sin que nadie los invitara, sin que nadie dijera nada, ¿sí? Nosotros ahí en nuestro programa de educación, ahí en la universidad, tranquilos, sin que nadie los invitara, sin que nadie les dijera nada, de repente aparecen gente del cemento nacional, ¿qué creen ustedes? Haciendo promoción en la universidad, ahí en ingeniería, ¿sí? Sin que nadie les dijera nada, ofreciendo pláticas sobre su cemento, ¿sí? Haciendo concursos, ¿sí? Y en esas plásticas hasta ellos llevaban el café y las galletas. Y hasta playeras, cuadernos, lapiceros, para que tomáramos nota. O sea, imagínense qué estrategia desesperada por recuperar su mercado. Solo le dejo esa idea. En algún momento, pues, cuando recuerdo eso, dice uno, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esta situación en cuestión de que ahora sí mi mercado está altamente amenazado? ¿Sí? El problema es que al final, pues, todo esto, pues, el siguiente gobierno, pues, se resolvió de una forma muy política y se acabó el problema. Al final, la industria nacional terminó controlando la importación de cemento mexicano. Y después creo que cemento mexicano se comió a la industria nacional. Fue una cosa que uno dice, bueno, interesante cómo va toda esta situación. Les dejo ese comentario final en la clase la clase de hoy, solo para que vean más o menos un poco cómo es la dinámica de todo esto. Y digamos, por más que uno tenga un cemento, un producto de marca, investiguen, ¿sí? Y en especial que estamos fabricando concreto, investiguen un poquito cómo está hoy día la calidad de cemento. Por ejemplo, hace un tiempo empezó a entrar algo así como cemento sol, por ejemplo. Hoy otro que hace alusión, digamos, al paisano, ¿sí? Pues hay que chequear sus rendimientos, ver qué ofrece y qué no ofrece, ¿verdad? Ese detalle, por favor, siempre es importante. Muy bien, yo dejaría la clase de hoy aquí. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Estoy ya sobre el tiempo, por lo que veo en mi reloj. Muy bien, entonces no me resta más que agradecer la participación en clase, muy valioso, por favor, porque aquí aprendemos todos de todos. Entonces les deseo un buen fin de semana y muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Ay, Dios, papacito lindo, aquí sí estoy. Señor, ayúdame a superar esto, papá, por favor. Perdone mi debilidad, papá. Perdona mi debilidad, Padre.